hemos quedado acá, entonces las naranjas que se utilizan o se cultivan en Misiones para saber el grado de susceptibilidad. Fíjense que la tardía, como las naranjas Valencia, que son las que se cosechan de agosto en adelante, son las más sensibles a mancha negra, ¿no es cierto? En el caso de las mandarinas, también las que se cultivan en Misiones, la Ukitsu es la japonesa, que es la primera que sale en el país, y esta es la que hace que Misiones sea conocido por la citricultura, por la producción de esta mandarina tan temprana, ¿no es cierto? Que sí es muy susceptible al tema sarna, pero resistente a mancha negra. Por eso es la que más se exporta, porque no es resistente a mancha negra. Últimamente está habiendo exportaciones a Japón, que Japón es un mercado bastante exigente en todo lo que es la parte sanitaria, y como ellos son los, digamos, fabricantes de esta mandarina y están a contraestación, o sea, ellos no tienen mandarina en este momento, ya se le está enviando este año 2 embarques, se han mandado para Europa y para Japón. Así que esta es la que caracteriza, digamos, a Misiones porque es la primicia, o sea, la primera que sale en el país como fruta, digamos, fresca, ¿no? Después tenemos Marisol, también se comporta como bastante resistente a la NUR, la NOVA, ya empieza a haber sintomatología. La Murco, que es la que se cosecha más o menos en julio, que también es la que está viendo mayor cantidad y tiene doble propósito, sirve tanto como para comer como fruta fresca, como para industrializar el jugo por el color que tiene, ¿no? El Fortune es bastante también sensible, y el Endale. Esas son todas las mandarinas que se producen en Misiones y el grado de susceptibilidad que tienen a las distintas enfermedades que estamos viendo. Bueno, el limón es uno de los más sensibles a este problema de mancha negra. Podemos ver el tema integrador con un coronel relacionado con estos dos problemas. Fíjense, en limón se presenta esta sintomatología como estos puntitos negros que está causado por el mismo agente causal, y es el único tipo de fruta donde se ve este síntoma. También se observa la sintomatología en hoja, que es la única que presenta esa susceptibilidad, ¿no es cierto?, en hojas, y es donde se puede observar la presencia del hongo, ¿no es cierto? Y bueno, el síntoma clásico, que sería el que estamos viendo abajo a la derecha, que todos pueden estar unidos en la misma fruta, o pueden estar presentes en la misma fruta. Por eso el limón es el más complicado y es uno de los principales problemas que tiene Tucumán, que es el mayor exportador de limón en el mundo, por la presencia de esta enfermedad, ¿no? Acá está una mayor que los dos tipos de síntomas de la misma fruta. El síntoma clásico que estoy viendo aquí con la aureola negra y el fondo gris y las fructificaciones del hongo, y este otro que ellos lo llaman moteado o falsa melanosis, y que lo atribuyen a el agente causal no patogénico de Guignardia. O sea, es una jugada que hicieron los tucumanos, pero en realidad es todo lo mismo, ¿eh? Pero bueno, mientras no se descubra. Acá vemos que el limón Eureka, el de las 4 estaciones, es el que es susceptible, digamos, a mancha negra, y es ampliamente susceptible, mucho más que las mandarinas y naranjas. Y el limón Tahití o la lima Tahití, que es el limón que se utiliza para la caipirinha, fíjense que es resistente a todos los problemas. Este sería una de las cosas que deberíamos producir en Misiones, porque es sensible al frío, es de zona subtropical, en otras regiones del país no se puede hacer, pero es resistente a todos estos problemas. Y últimamente tiene mucha demanda porque generalmente es el que se coloca en los tragos largos, digamos, como ornamentación ahí para los tragos, por lo tanto hay bastante demanda de eso. Bueno, acá está, como les decía, acá está comparativamente en cada una de estas bandas, es una de las muestras
Esto es un diagnóstico que se hace por la PCR, la polimerasa chain reaction, que es lo que se está usando para el diagnóstico del virus este que está de moda, el coronavirus. Cada uno, como les decía, corresponde a una muestra. Fíjense que en todas las muestras donde está esta banda, en la parte de arriba, corresponde a la patogénica. En cambio, la que no es patogénica, como decía, que los tucumanos dicen que ese otro síntoma asociado al de mancha negra es causado por este otro hongo, que no es patogénico, fíjense que no está presente ese tipo de banda, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es lo que se utiliza para el diagnóstico de si es presente o no presente. Cuando llega la fruta a Europa, se hacen este test en 24, a lo sumo 48 horas. Si está presente esta banda, te indica de que esa es cuarentenaria y te rechazan la carga. Si no aparece, en este caso, aceptan la misma. En el caso de que haya presencia de algún síntoma sospechoso, por supuesto, ¿no? Bueno, se puede diferenciar una de otra. La no patogénica tiene un crecimiento rápido, que es lo que estamos viendo. Estos dos son cultivos que se han hecho con el mismo tiempo. A los 7 días, en el caso de la Mangiferae, que es la no patogénica, tiene un crecimiento muy rápido en el medio de cultivo y llena totalmente el plato, mientras que la que es parentenaria, que es la citricarpa, tiene un crecimiento mucho más reducido y con ese halo amarillo que lo caracteriza. También por crecimiento a distintas temperaturas, que es una forma de caracterizarlo, te puede permitir diferenciar uno u otra especie por la forma que tienen de crecimiento a distintas temperaturas, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, tenemos un grupo de menor crecimiento, que sería la cuarentenaria, y otro de rápido crecimiento, que sería la no cuarentenaria. Esporas asexuales de Filisticta citricarpa, digamos, serían que emergen de una gota de agua que se coloca sobre los cuerpos tíferos de todo un grupo, ¿no es cierto? Y ahí en el término de media hora empieza a analizar estas esporas o colidios, ¿no es cierto?, que son de forma sexual y que te pueden permitir determinar si está presente o no uno u otro hongo, ¿no? Fíjense que las esporas son de tamaño bastante reducido, de forma redondeada, y a veces pueden ser confundidas con la de otros hongos porque no tienen una característica muy específica, ¿no es cierto? En cambio, las esporas de tipo sexual ya son conocidas, digamos, porque se producen en un asco y tienen esta característica específica. Estos se producen en hojarasca del suelo y ahí son liberadas las ascos y posteriormente las ascosporas, que por viento vuelven a ser depositadas sobre la planta para iniciar un nuevo ciclo de la enfermedad. Van a ver en esta foto de arriba a la izquierda estos pelitos que están abiertos, que ya han liberado a los ascos con las ascosporas correspondientes para iniciar un nuevo ciclo de la enfermedad. Productos y dosis que se utilizan para mancha negra. Bueno, los cobres son importantes en distintas formas, el hidróxido del cobre. Fíjense que acá tenemos, en primer lugar, el nombre comercial, en este caso es el Champion. Este hidróxido de cobre es el principio activo y el 80 es la forma el porcentaje de cobre que viene en la formulación del producto. 80% de cobre. WP quiere decir de water power, o sea que polvo mojable. Y esta es la dosis que se recomienda, 3 kilos de producto comercial, o sea que serían 3 kilos del Champion, lo que se colocan como para el control de esta enfermedad. El Caurifix, producto comercial, nombre comercial de esta empresa de agroquímicos. El oxicloruro de cobre, que es el principio activo.
y en este caso viene formulado al 85% también de polvo mojable, y 3 kilos del producto comercial. Generalmente, decía mi profesor, que en el caso de estos dos cobres, por ejemplo, habría que elegir el que más concentración de cobre nos tiene en la formulación. En este caso, por ejemplo, se debería seleccionar el cicloruro de cobre, que tiene 5% más de cobre que el hidróxido de cobre. Pues fíjense que los dos tienen la misma recomendación de principio comercial, no de producto comercial. Para esos casos es importante tener en cuenta esos detalles. Utilizar el de mayor concentración. Bavistin, que es el carbendazim, el principio activo. Bavistin es el nombre comercial. Ya no existe, ya perdió la patente, por lo tanto hay varios nombres ahora con el nombre de carbendazim. Viene formulado al 50% como una suspensión, y se recomienda 1,2 litros de producto comercial, que es un producto líquido, ¿no? Flin es una de las estrobilulinas que le estaba comentando que están disponibles en el mercado. En este caso específico, el principio activo se llama trifloxystrobin, viene formulado al 50%, y se utiliza 100 a 200 gramos de producto comercial. O sea, fíjense la cantidad, la diferencia que hay en cuanto a las dosis que se recomiendan. En caso de los cobres es 3 kilos de producto comercial, mientras que en el caso de estos que son llamados de nueva generación, tanto de Flin como el Comer de Bass, fíjense que las recomendaciones son de 100 a 200 gramos, y en este caso es de 200 centímetros cúbicos. Está formulado al 25%. Esto es para 1000 litros de agua. Y estas son las grandes diferencias de cómo han ido evolucionando los fungicidas a través del tiempo. De altas cantidades, de altas concentraciones a pocas concentraciones. Y son los que se conocen como de nueva formulación o de nueva generación, con bajas cantidades. Y el Septic es un producto viejo, es un clamato, el nombre comercial, y también el principio activo es un formulado al 30%, y se requiere 2 kilos sería de producto comercial. Siempre hablando para 1000 litros de agua, y para utilizar 5 litros de aceite mineral como coadyuvante. O sea, estos productos solos tienen efecto fungicida, pero al agregar un aceite mineral como coadyuvante, o sea, uno que mejore la performance de estos productos, la distribución en las hojas y todo ese tipo de cosas, es la función que cumple este aceite mineral. Mejora todo el comportamiento, digamos, de los productos fungicidas de por sí. Bueno, estos serían los monstruos, los fenólogos que recomiendan aplicación de los productos. Siempre debe cuidar de ese momento de la floración, o cuando se produce el cuajado de fruta. La floración, cuajado de fruta es tan efímero, tan rápido, que hay que estar atento, digamos, a ese momento. 50% de cuajado de fruta o caída de pétalos sería, como se lo llama, utilizar estos dos productos fungicidas, carbendazim y el cicloruro de cobre, o sea, combinados, ¿cierto? Cuando la fruta tiene 1 centímetro de diámetro, el Comet, que es uno de las estrobirulinas, se recomienda con el Mancozeb. Cuando la fruta tiene más o menos 4 centímetros de diámetro, carbendazim. 4,8 estaríamos en los meses de diciembre, enero aproximadamente, si las condiciones vienen en cuanto también una estrobilurina con cobre. Y cuando tiene 6 centímetros de diámetro, estamos hablando los meses de marzo,
nuevamente come con oxicloruro de cobre. Esto nos permite un estado sanitario o un aspecto de la fruta bastante de buena cosmética, como para la exportación de fruta, no para el mercado interno ni fuera jugo, porque si no, no cubre los costos. Y fíjense que las pulverizaciones 3, 4 y 5 son específicas para control de mancha negra. O sea, estas son para cubrir otras enfermedades que están presentes en naranja, mientras que la tercera, cuarta y quinta son específicas para el control de mancha negra. Esto significa que si no hacemos estas, vamos a tener fruta en el árbol, pero vamos a tener fruta con síntomas de mancha negra y por lo tanto la cosmética y la exportación se van a ver restringidas en ese lote. Para mandarina, también en el cuajado de fruta, cobre, cuando la fruta tiene 1,5 centímetros de diámetro, una estrobilurina con cobre en 2 a 2,5 centímetros, hidróxido de cobre solo, 3,5, también la estrobilurina con el otro cobre. En este caso, como las frutas son más resistentes de mandarina, no se requieren de tantas pulverizaciones. Por lo tanto, van a ver que la pulverización 2, 3 y 4 son para el control de mancha negra. La 1 y la 2 generalmente ya nos están garantizando un buen aspecto sanitario para el control de otros problemas, ¿no es cierto?, están presentes en este tipo de mandarina. Pero la 3 y la 4 sí son más específicas para el control de mancha negra. Y fíjense acá lo que pasa con el limón. En limón habíamos dicho de que eran las frutas mucho más, eran las frutas más sensibles o incluso la planta más sensible para la presencia de mancha negra. Pero fíjense que al revés de lo que veníamos hablando, con 2 pulverizaciones, una al momento de cuajado de la fruta, con este fungicida sistémico, y otra a los 60, 90 días después del cuajado de fruta, ya es suficiente para el control de mancha negra. Acuérdense que el limón tiene un periodo de vida, un periodo de una etapa en la planta que es menor que las otras frutas de mandarina y naranja, pero a pesar de su alta susceptibilidad, con estas 2 pulverizaciones es suficiente para el control de estos problemas. Y bueno, un poco lo que hicimos con Ronel es buscar distintas alternativas de control, una integradora para el control mancha en el limones, sobre esos síntesis que se presentan específicamente en el limón, ¿no es cierto? Bueno, fíjense qué es lo que pasa. Cuando hay tratamiento, puede aparecer hasta un 6, 8%, 7,1% en limón, 5% en naranja. Pero fíjense lo que pasa con esta enfermedad cuando no hay ningún tipo de tratamiento. Mandarina hasta casi un 80, al igual el limón casi un 80 y en naranja Valencia un 70%. O sea que esto nos está indicando, incluso esta enfermedad hace que la fruta caiga. A veces le atribuyen la presencia de moscas. Me acuerdo que en Bolivia, una visita que hicimos, que básicamente llamaban para el control de mosca de la fruta, porque se le caía toda la fruta. Cuando fuimos vimos que evidentemente no era la hoja de la fruta, sino de esta manera era la que producía esta enfermedad. Tanto cambiar a parólogos el tema de la visita para solucionar el problema. Como les decía, esta enfermedad aparece hasta 50 días, 40, de 4 a 6 meses posterior a la cosecha de la fruta. Es el principal problema. Esto que les estoy mostrando acá es fruta asintomática que se cosechó, ¿no es cierto? Se hizo la inspección una por una de que no tuviera síntomas. ¿Y qué es lo que pasa luego de 50 días? Cuando se hizo control de campo, igual aparecen sintomatología en 1 a 2% en el caso del limón o en el caso de las naranjas. En cambio, cuando eran frutas asintomáticas, pero que no se hizo ningún control en el campo,
hasta un 10% aparece de sintomatología. Y este es uno de los principales problemas que hay para la exportación de fruta. La exportación de fruta, más o menos un barco que sale desde Misiones, digamos, no al barco, sino a la carga, desde Misiones al puerto de Buenos Aires, subir al puerto, cruzar el mar, llegar a Europa, es más o menos 48 días. Por eso hicimos este cálculo, digamos, a los 50 días, a ver qué pasaba con una fruta que al cosecharla era sintomática, de un lote que tenía presencia de mancha negra, pulverizada, y ver a ver qué es lo que pasaba. O sea, hay un riesgo bastante de que un porcentaje, aunque sea bajo, te produzca la aparición de síntomas. Bueno, y este es el trabajo básicamente de Delia. Todavía tenemos tiempo, ¿sí? 5, 10, 15. De su maestría, que es el pronóstico de mancha negra de los cítricos. Este es como un sistema de alarma que se ha creado acá en la provincia para avisar al sector productivo cuándo serían los momentos oportunos para la aplicación de productos, ¿no es cierto? No tirarlo de acuerdo al calendario, como sería esto que les estuve mostrando, sino de acuerdo a cuándo aparece o cuándo sería que aparece la liberación de esporas, que son las que pueden producir un nuevo ciclo de la enfermedad, y en base a algún dato científico, ¿no es cierto? Bueno, esto se realizó en las campañas 2007-2008, se puso un cazador de esporas. Este cazador de esporas se colocó en un campo cercano a un lote de naranja Valencia que tenía presencia de mancha negra, y bueno, y se observó la liberación de esporas en distintos meses, digamos, sobre todo cuando hay la evolución de fruta, ¿no es cierto?, que sería a partir de los meses de septiembre, ¿no? Bueno, acá vemos que en un cuadro tenemos tres partes, ¿no es cierto? La primera parte es la liberación de ascosporas. El segundo gráfico es el mojado de hojas en horas, y el tercero abajo es las temperaturas y las lluvias en las barras en las lluvias. Bueno, esto se fue monitoreando desde la presencia de 2 años en este lote de naranja, ¿no es cierto? Y cómo se fue dando la liberación de ascospora. La liberación de ascospora se observa que puede ser cuando hay frecuencia de lluvia importante. Fíjense que se corresponde con una liberación, pico de liberación de espora bastante importante, a pesar de que no hemos mojado de ojo. Y cantidad de lluvias mojan, ¿no es cierto? A la leche, en la parte de abajo. Y sí hay aceleración de fosfora debido básicamente al mojado de hoja. El mojado de hoja es básicamente la hora que las hojas están mojadas, que puede ser por efecto del rocío, ¿no es cierto? La diferencia de temperatura entre la noche y el día hace que se produzca ese rocío, digamos, que quedan las hojas, y esa a veces es suficiente para que ya se produzca la liberación de esporas y la introducción en las plantas. Bueno, los datos fueron agrupados semanalmente, y después los datos climáticos fueron obtenidos a través de una casilla meteorológica, y a través de un programa estadístico que se llama SAS, se fue haciendo el análisis de las variables. Ahí tenemos todas las variables que fueron observadas, que se fueron determinando, grado que vienen de instancia de un coeficiente de que se llama Kendall. Ahí está las distintas variables de importancia, el número de días con precipitaciones, el número de días con precipitaciones y amplitud técnica también son importantes, y los días de mojado de hojas, como les comentaba, también tienen su importancia. Esto dio origen a esta ecuación, que es un logarítmico con una precisión del 82%, donde te da que los días de mojado
totales y la amplitud térmica entre temperatura mínima mayor a 20 y máxima menor a 29, o sea, más o menos unos 7 grados, son los que te dan ese grado de precisión de un 82% de la probabilidad de que va a ocurrir esta liberación de ascospora, ¿no? Bueno, acá está confirmando, digamos, cuál es el pronóstico, digamos, a través del coso, y los días de mojado. Fíjense la coincidencia que hay entre la probabilidad de que ocurra en forma severa, digamos, la liberación de ascospora con el pronóstico que dio el modelo. Bueno, esto es lo que se utiliza hoy en día para avisar al sector productivo mediante un sistema de alarma de cuáles son los momentos en que hay liberación de espora. Acuérdense de que este sistema de alarma es posterior a la ocurrencia, porque las observaciones son entre 7 días posteriores a que ocurra el evento. Por lo tanto, hay que utilizar algún fungicida que sea curativo. O sea, los curativos son considerados básicamente los sistémicos para que cuando ocurre el hecho puedan tener alguna solución. Bueno, eso se hace una hoja Excel y entonces de acuerdo a las variables climáticas que se van observando en la semana anterior es que se da el sistema de alarma y se dice hay posibilidad o baja posibilidad o alta posibilidad de que ocurra. Y es una contribución que se hace al sector productivo, ¿no? Bueno, acá nuevamente los fungicidas utilizados son los mismos que estuvimos viendo. Y acá se hizo una comparación entre lo que es el manejo tradicional con los momentos en que les decía, en este caso para naranjas, en el manejo tradicional 1, 2, 3 pulverizaciones, mientras que según el modelo, sí, acá tenemos una mayor cantidad de aplicaciones de acuerdo a lo que decía, en este caso, las condiciones ambientales para ese año, que sería el 2013-2014. Y acá vemos los resultados, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando se aplicó el modelo, 5,33% de plantas afectadas, o sea, de frutas afectadas, con una severidad de 0,07, o sea, casi imperceptible. O sea, la severidad en este caso está dado por el número de manchas por fruta. O sea que acá es menos de una mancha por fruta en este caso. Con el modelo convencional tuvimos mayor cantidad de frutas afectadas con sintomatología, pero también con poca incidencia de frutas, pero mayor que en el caso del modelo. Y en el testigo sí tenemos alta cantidad de frutas afectadas y con presencia bastante importante ya de manchas en la fruta. Y ahí nosotros estamos aguantando 8 minutos. Dejaría acá entonces para ver si para tocarlo para la próxima clase. Y básicamente es entonces el jueves nos juntaríamos para ¿a qué se debe que se produce el fruto de mandarina seca, o sea, sin jugo? Bueno, eso es fisiológico generalmente, o sea, fuera de eso tendría que preguntarle a los, ¿cómo se llama? A los nielas. Generalmente es un proceso fisiológico o a veces, en algunos casos, que no sé, que no creo que sea el caso de mandarina, es por el exceso de nitrógeno también que puede producir fruta granulada. Que es como se llama, ¿no es cierto? Los granos, los gajos sin jugo, un granulado muy fuerte. Ese efecto fisiológico generalmente está dado por las variedades. Y sobre todo cuando hay periodos secos muy importantes previo a la cosecha. Y que yo creo que ha sido uno de los motivos por el cual hoy en día hay mucha fruta con esa fuerte granulosis.